aquí con mi compañera. Hola, soy Alisa Linet. Y yo soy José Caricia Chiquimia. Nosotros formamos parte de la Fundación en el Alto. Estamos en el programa de Yacuita Parlante y vamos a presentar el tema de... ¿Papá ayuda o es su responsabilidad? ¿Tú qué crees? Yo creo que tal vez es su responsabilidad, no sé. Pero vamos a hacer estas preguntas o dudas. Vamos a necesitar ayuda de quién? De un experto. Y por eso hemos invitado al licenciado Ariel. Por favor, que pase. Bien, continuamos con nuestro invitado especial, el licenciado Ariel, un excelente psicólogo. Por favor, preséntese. Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Un gusto estar aquí en este podcast. Bueno, mi nombre es Ariel Salgado, soy del área de Psicología Social, Infanto-Juvenil, Educador Popular. Bueno, y ahora pues presto a responder las preguntas que tengan, las inquietudes, ¿no? Desde la perspectiva del ser hombre, de ser papá, de ser hijo. Les escucho. Primera pregunta rápida. ¿El papá ayuda o cuida a la casa o a sus hermanos o a los integrantes de la familia? A ver, hay que diferenciar lo que dice la sociedad, lo que te demanda una construcción de tu masculinidad dentro de tu paternidad, y algo que crees en tu masculinidad positiva, asertiva, ¿no? De pronto he debido de escuchar que, pucha, yo como papá ayudo en la casa, yo lavo los platos, yo le ayudo a mi pareja, yo le ayudo a mi esposa, ¿no? Lastimosamente esto está mal, ¿no? Porque no deberíamos de ayudar. O sea, digo, sí deberíamos de hacer las cosas, pero el nombre no es ayudar, sino es corresponsabilidad, ser responsable de eso también. Es mi obligación, es mi función el realizar las acciones, ya sea de limpieza, de cuidado, de lavado, de planchado, todo dentro del hogar. Porque hay algo que les voy a comentar. Por lo general en una casa, un tipo de familia, bueno, hay diferentes tipos de familia, pero al fin y al cabo son familias. Cuando vamos y damos talleres con sus papás también en las unidades educativas, como Fundación en el Alto, les hacemos esta pregunta, ¿no? En la casa, ¿quién duerme? ¿Quiénes duermen, no? Y por lo general responden papá y mamá y los hijos, ¿no? ¿Quiénes comen? Papá, mamá y los hijos, ¿no? ¿Quiénes limpian? Mamá y los hijos. ¿Y quiénes recogen el cuarto y toda la casa? La mamá y los hijos. Y a veces el papá nos ayuda, ¿no? Es lo que responden. Pero no, debería ser corresponsable. Es parte de la función de nosotros como hombres, como padres, qué sé yo, de realizar las labores de la casa, ¿no? Entonces, a lo que me voy, no es ayuda, sino es responsabilidad, corresponsabilidad. Tenemos que hacerlo. Una pregunta más. ¿Has escuchado que alguna vez un buen hombre ayuda en la casa? Va conectada a la anterior respuesta, ¿no? Sí he escuchado que un buen hombre ayuda en la casa, ¿no? Pero específicamente he escuchado esto desde el espacio donde las mismas mujeres se reúnen, ¿no? Y te dicen, pues, ¿no? ¿Sabes qué? Conseguiste pues un buen hombre que te ayude en la casa. Esa percepción no es positiva, porque no tienes que buscar un hombre para que te ayude, sino en una relación, sino tienes que buscar un hombre que te acompañe, tienes que buscar un hombre que sea tu cómplice, que sea tu confidente, que sea tu amigo, tu enemigo. Todo eso tiene que ser un hombre en una relación, y como papá también, y como parte de la construcción de tu masculinidad. Entonces, sí he escuchado, y no estoy de acuerdo, ¿no? Cuando te dicen un buen hombre que te ayude en la casa, sino debería ser un hombre y ya, o un ser humano que sea corresponsable con las responsabilidades del hogar en una relación. Entonces, como no hay también un buen hombre, ¿tampoco habría un mal hombre? Mira, esta pregunta sí me la han hecho varias veces. Es como que rebuscada. No es que se defina como un buen hombre o como un mal hombre. En realidad, en la construcción de los hombres nos miramos como o eres hombre, o eres poco hombre, o eres muy hombre, o eres macho, ¿no? El tema del ejercicio de poder.
Entonces, obviamente te van a preguntar, búscate un buen hombre, no un mal hombre. La sociedad te dice eso, o buen hombre o mal hombre, ¿no? Pero desde la perspectiva de pronto tal vez del encontrar un ideal como cómplice de vida, te voy a decir. Eso es lo que busca la sociedad, pero en realidad, yendo un poco más allá, es pues algo que se maneja ahora, que la violencia o el ejercicio de poder no tiene género. Puede ser hombre, puede ser mujer. Ahora, el ejercicio de poder y un mal poder te genera pues un mal hábito, un mal resultado en la sociedad, ¿no? Y obviamente no vas a ir por la calle nosotros, ¿no? Tal vez como hombres te vas a buscar una mala mujer o un buen hombre o un mal hombre, no, sino lo que queremos es buscar seres humanos que sean responsables, corresponsables, que respeten los derechos, que respeten y que puedan ejercer sus deberes también. Y nos habló acerca de la corresponsabilidad. Ahora, ¿la corresponsabilidad es lo mismo que responsabilidad o nos puede profundizar qué es corresponsabilidad? Claro, mira, la responsabilidad como tal es como un globo grande, ¿ve? Y la corresponsabilidad está dentro de este globo grande, pero al mismo tiempo comparte con otro globo. Imagínate que tú eres un globo, ¿sí? Y la otra persona es otro globo y hay algo que les une, y esa cosa que les une es la corresponsabilidad. Es como para ganar una carrera por pases, ¿no? Han debido ver que hay carreras en los Juegos Olímpicos donde tú le lanzas una vara, o sea, le pasas una vara a la otra persona, sí, y todos tienen que llegar en un determinado tiempo para ganar la competencia. Sí. Eso es corresponsabilidad, porque el ganar el premio no solamente depende de mí, sino depende de todo un equipo. Eso es corresponsabilidad. Y responsabilidad es cuando yo represento a mi país y hago solito la carrera, digamos, es mi responsabilidad. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, y aplicado esto en nuestra sociedad y en la vida cotidiana, perdemos pues el norte de la corresponsabilidad, ¿no? Y específicamente en temas del hogar dejamos, ¿no?, que la responsabilidad recaiga ya sea mayormente en la mujer o en algunos casos en el hombre, y sí, en el hijo también, ¿no? Porque a veces, ¿quién cuida la casa? El hijo. Y no solamente el hijo menor, sino el hijo o la hija mayor, ¿no ve? Entonces, y cuando entra o a la casa o ha entrado ratón o se quema la comida, ¿a quién echamos la culpa? Al mayor, ¿no ve? Al quien está. Entonces, ¿dónde está mi corresponsabilidad? Y nosotros, ustedes saben bien quién era. Hablamos del tema de la responsabilidad, la corresponsabilidad en cuanto a las obligaciones y deberes también, tanto de los tutores y de la familia entera, ¿no? Esa es la diferencia entre responsabilidad y corresponsabilidad. Entonces, en un matrimonio, en una pareja, que nos dividamos las responsabilidades, tú vas a trabajar y me voy a quedar, ¿eso no sería corresponsabilidad? Es pues parte de una corresponsabilidad, ¿sabes? ¿Pero por qué? Porque es negociado. Sí, pero entonces, si él ya está trabajando, yo me voy a dedicar al hogar, entonces sí sería apropiado decir, me está ayudando cuando mis responsabilidades es la casa. Entonces, si él viene y lava los platos, ¿ahí sería ayuda o no? No. En una relación y cuando todos viven en un espacio, la responsabilidad es de todo el equipo. La corresponsabilidad es del equipo, ¿no? Porque como decía hace un momento, ¿no ve? ¿Quiénes duermen en la casa? ¿Quiénes comen? ¿No? Incluso, discúlpame, ¿no?, ¿quiénes entran al baño? Porque a veces una sola persona de toda la familia es la que limpia el baño o el que limpia el baño, ¿no? Entonces, ¿dónde está tu corresponsabilidad? Si consigues el premio de tener una familia, el premio de disfrutar de la compañía de seres queridos, pero una persona no ha sido parte de concursar para lograr ese premio, no, pues no, nada, es más, va en contra de todo lo que estamos hablando, ¿no? Pero en realidad no sería ayudar, sino ser corresponsable, ¿no? Ahora, ponte, digamos, puede ser que en una pareja el diálogo
diga, a ver, ya, mira, ¿sabes qué? Yo como todavía estoy trabajando y tú todavía no, tú te haces cargo o eres corresponsable de esto, ¿no? Pero eso no significa que yo no meta mis manos a esto, ¿no? Entonces, eso es algo bien importante de reconocer. Muchas parejas, muchos matrimonios, si quieres así mencionarlo, malinterpretan esto, ¿no? Entonces, yo me hago responsable de la comida, yo me hago responsable de la casa, yo me hago responsable del cuidado. Pero si no, debería ser, yo estoy por el momento controlando, viendo esto, pero somos corresponsables ambos. No tienen un buen manejo de trabajar entre ellos mismos. Claro, es que tiene que haber un trabajo en equipo. Es como la cancha de fútbol, para que me puedan entender, ¿no? Sí. Sí. No puedes llegar a meter un gol con un solo jugador. No. Sí, y los Sí. que están designados como delanteros, no solo ellos tienen la responsabilidad de meter un gol, los que están atrás también pueden moverse por toda la cancha y ayudar. Exacto. Ajá, bien. Corresponsabilidad, no ayudar, porque quien ayuda es quien está sentado en banca, quien ayuda es la hinchada, quien te puede ayudar en la casa es tu tía que vive en otra casa, que vive en otra zona, tu hermana, quien tú quieras, ese sí ayuda, porque no duerme en tu casa, no come todos los días en tu casa, ¿no ves? Te das cuenta, esa persona sí puede ayudar, una visita te puede ayudar. Sí. Pero después los demás somos corresponsables. Desde el más pequeñito es corresponsable y en educación inicial también se habla de eso. ¿Y cómo es entonces que se le da más, los padres depositan más responsabilidad a los mayores si el niño también es corresponsable y le cargan todo al mayor, aún a pesar de que el niño cada año va creciendo? Entonces debería ir adquiriendo más responsabilidad, pero los padres parece que se olvidan. Y depende si es varón, bueno, últimamente en los lugares más alejados acá en La Paz, en el Alto, si es varón o mujer el niño pequeño, si es varón le dan más preferencia, depende a la perspectiva también de los padres. Entonces, ¿cómo es que queda ahí? ¿Sabes? Muy importante lo que has mencionado y para quienes nos están viendo y escuchando, hay algo que se llama dosificación de las responsabilidades y corresponsabilidades. Ojo. Yo no puedo dejar a responsabilidad de menores a menores de edad a otro menor de edad, 18 años. Y todavía aún menos si es que yo no confirmo que este menor de edad o este mayor, o sea hombre, sea mujer, tenga las habilidades para la vida, que nosotros hablamos bastante de eso, para poder ser corresponsable del cuidado. ¿No? Entonces, ahí aplicamos la corresponsabilidad. Si tienes 5 años, ¿qué responsabilidad te puedo dar? ¿Te vas a hacer temprano? Mío. Si tienes 5 años, Ya. 5 años. No sé. Guardar tus juguetes. Guardar tus juguetes. Es una responsabilidad. ¿Te das cuenta cómo Sí. suena? Es una responsabilidad. Ahora, yo siendo papá o siendo mamá, teniendo una guagua de 5 años, ¿cuál sería la corresponsabilidad del menor? No sé. A esa edad ya están empezando a hablar. La corresponsabilidad es, mamá, papá, tengo hambre. Pedir, es ser corresponsable. ¿Por qué? Porque yo estoy pidiendo algo que necesito o me duele, pero yo no me voy a ir a cocinar, sino la responsabilidad es de los papás. Pero entonces estoy siendo corresponsable y de ahí estoy dosificando la corresponsabilidad y la responsabilidad. Ahora, en un adolescente, ponte de 17, 18 años, ¿cuál será una responsabilidad para un adolescente? Cumplir con las obligaciones del hogar, tal vez. Con los estudios. Estudios. Ayudar, no. La corresponsabilidad en el hogar. Corresponsabilidad en el hogar, pero responsabilidad. Netamente de algo que tú seas responsable, que sea para ti, para ganar algo para ti, para tener algo para ti. En eso de la responsabilidad, o sea, no sé si escuchar así, digamos, que tal vez metiéndole ese tipo de responsabilidad, más o menos que tipo, si lavas los platos, si lavas esto, vas a salir recién. Entonces yo como un premio. Entonces, como usted dice, compiten por algo, claro. Entonces, si digamos, ahí por lavar a acabar los platos, van a ganar ese premio de salir. Entonces, ¿sí sería corresponsabilidad? Eso es corresponsabilidad, pero condicionada. Te condicionan, te obligan a ser corresponsable, porque de verdad es la única forma que aprendemos a ser corresponsables. Y te apuesto que este adolescente que le están diciendo, si lavas los platos, recién vas a salir, cuando esté en pareja, va a decir, ¿qué me vas a dar si lavo los platos?
¿Te das cuenta cómo vamos educándonos? Pero una responsabilidad de un adolescente es estudiar. Cumplir con los deberes en la casa. Te dice el código de niña, niño, adolescente en los derechos y deberes, ¿no? Sí. Y también una responsabilidad bien importante, por ejemplo, también es el aseo personal, la gestión emocional, ¿no? O sea, y una responsabilidad que tú tal vez puedas tener o no, es prepararte tu propio alimento, que no estés tampoco en riesgo tú, ¿no? Porque tu mamá, tu papá te ha de decir, tienes manos, tienes pies, manco, es que te falta, digamos, ¿no? Con el perdón de la audiencia, pero a veces eso es lo que nos dicen, ¿no? Entonces, esa es y corresponsabilidad es hacer todas las labores de casa que tengan uso para toda la familia, ¿no? Entonces, lavar mi ropa ya es responsabilidad mía. Claro. Sí, por eso es que es bien importante enseñar qué es responsabilidad, qué es corresponsabilidad y dosificar la responsabilidad y enseñar a dosificar también la corresponsabilidad. Porque a un niño de 7, 8 años no le voy a decir, ¿sabes qué? Granéamelo el arroz de primera, ya, ¿no? Ahora, muchos de sus papás dirán, yo a tu edad ya sabía hacer esto, ya sabía. Los tiempos cambian. Ahora las responsabilidades se asumen de diferente forma. Ojo, eso no quiere decir que no las hagamos. Claro. Claro, entonces la corresponsabilidad, como verán, o la responsabilidad es muy diferente, no tienen el mismo significado. Así que aquí nuestro experto nos ha dicho qué diferencia tiene, así que no hay que compararlos. Si alguna persona ha escuchado corresponsabilidad, porque para mí, en mi experiencia, ha sido la primera vez que escucho responsabilidad y yo me he informado. Y yo solo tenía entendido que ha sido responsabilidad, así que pongan atención ahí. Bien, yo tengo otra pregunta. A ver. ¿Por qué seguimos viendo la responsabilidad del hogar solo para las mujeres? Tu pregunta está bien áspera, picante. Picante, claro. Picante. ¿Sabes por qué? Porque toda la sociedad, igual somos parte de la sociedad, todos somos seres sociales. Es pues parte de la construcción social, cultural, histórica, y acordate bien esto, patriarcal y machista, que depositan toda esta responsabilidad y corresponsabilidad en las mujeres por lo mismo que hemos hablado hace un rato, el condicionamiento de la responsabilidad y de la corresponsabilidad, de la educación en base a la cultura, de la educación vertical y no horizontal, ¿no? Ponte, un niño de 5 años que no le permiten entrar a la cocina, no le permiten jugar con muñecas, no le permiten llorar, no le permiten aflorar sus emociones y sentimientos. ¿Por qué? Porque si lloras, vas a mirar la chiquita de allá, qué vergüenza. Si lloras, no eres hombre. Y si lloras, te dicen macho, macho. Y macho es otra cosa, Sí. ¿no? No entres a la cocina. ¿Qué cosa? Niña eres, mujercita eres, que anda a jugar con pelota, con autito, ¿no? Entonces, todas esas cosas a los 5 años, y esto lo dice Vygotsky en el proceso, hay la teoría del andamiaje, acompañamiento, y de 0 a 5 años es donde tú debes asentar todos los valores, formas de pensar, sentir y actuar de lo que quieres que cuando sea adulto o sea joven este niño. Entonces, si tú le has enseñado a no llorar cuando es niño, especialmente hombre, cuando sea adolescente y sea adulto, no va a llorar. Y esas emociones, el no llorar, está amarrado pues del dolor, de la frustración, del amor, de un abrazo. Y es por eso que a veces muchos de los hombres no damos un abrazo fácilmente a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestro tío. Sí. Peor un beso, ¿te das cuenta? Mientras que las damas, las mujeres, tienen cierta relación porque se les permite, ¿no? Entonces, todo esto va arraigado a una cultura educativa de que el hombre tiene que mantener su posición de hombre, ¿no? Y ahí algo que han debido de escuchar ustedes, ¿no? Los niños y los borrachos dicen la verdad, ¿no ve? Porque los niños, cuando son niños, te abrazan, te besan, no hay ese prejuicio. Son inocentes. O sea, dicen que son inocentes, pero son bien inteligentes, ¿no? O sea, ahí no tienen juicios de valor ni tienen prejuicios. Mientras van creciendo, la misma sociedad hace que nos eduquemos con prejuicios, ¿no? Con esos roles.
Y cuando eres adulto, hombre, recién cuando estás en estado de ebriedad o tienes algún detonante emocional, empiezas a llorar, ¿no? Y ahí también viene la sociedad y dice, las mujeres nos dicen, "Ah, mira, ese hombre ha llorado, qué sensible, qué lindo", ¿no? Y ahí nosotros hacemos, si te das cuenta es eso, no, pero mira, qué sensible es ese hombre, qué lindo, ¿no? Ves diferente, ¿sí? Y ahí te estigmatizan, y no será gay entre los hombres, ¿no? O sea, este cuate medio raro. Entonces, mira, y respondiendo a tu pregunta, es por todo esto, ¿no? Porque el hombre, primero, no quiere perder el poder de mandar, el poder decir, pásame ese vaso, límpiamelo, aunque te diga por favor, pero te está dando una orden, ¿no? Sí. Y el pretexto del hombre es que estoy cansado, he llegado del trabajo, y haz vos. Y tú crees que la pareja en la casa no ha trabajado limpiando, cuidando a la guagua, ordenando las cosas, si es que todavía realiza un trabajo virtual, está saliendo tal vez a hacer algunas compras, o sea, y no solamente eso, ¿no? Porque ahora, hoy en día las mujeres hacen emprendimientos y tienen ventas. ¿Tú crees que eso no es trabajo? Entonces, ¿por qué dejan toda la responsabilidad a la mujer? Por la cultura machista, patriarcal y por una masculinidad hegemónica, ¿no? Que tiene ese dominio en base al poder del hombre hacia la mujer y del mismo hombre hacia otros hombres. Porque date cuenta, si yo estoy a la par con otro hombre, igual nos vamos a tener que medir. ¿Quién es más hombre? ¿Quién conoce más? ¿Quién es más capo? ¿Te das cuenta? Y nadie va a querer perder porque es el ejercicio de poder. Imagínate hasta dónde transforma. Y eso es lo que enseñan a las guaguas. Si ven a la guagua de esos 5 años que te digo, ¿no ve? Mi papá nunca ha lavado un plato. Mi abuelo no sabe ni prender, hace quemar. Y se ríen. Invisibilizamos esa situación y replicamos, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer, como con Endela, ustedes conocen bien, es romper esta línea y trabajar para que esta responsabilidad recaída a la mujer no sea solamente la mujer, sino exista corresponsabilidad consciente, además, en una familia, en una relación, en un conjunto. Eso. Tal vez yo como joven, y tal vez los que están escuchando de Yacuita Parlante, ¿y cómo rompería esta cadena que nos persigue a todos los hombres? Porque como tal, yo, bajo mi experiencia, yo sí, o sea, me ha metido ese, no sé si puede ser estereotipo, tal vez sí, ¿verdad? Ese estereotipo de que el hombre no puede llorar, no puede jugar con muñecas, no puede cocinar. Pero yo en lo personal, tengo una hermanita que yo he jugado con muñecas con mi hermanita, literal, me gustaba, yo amaba ese momento, porque era bonito compartir con hermanos. Igual, cuando cocino, igual, me gusta, amo cocinar. Y eso, yo no me he criado con muchos hombres, yo me he criado con puras mujeres en sí. Así que yo creo, viéndolo bien, en ese tipo de cosas sería el ambiente en el cual te creas, en el cual te crías. Así que yo en lo personal no he vivido ese tipo de experiencias, pero sí tengo ese tipo de experiencias. Pero para los que nos están escuchando, ¿cómo romperíamos esa cadena? ¿Qué consejo me darían? ¿Qué consejo le darías a los de Yacuita Parlante para que ya no sigan esas generaciones? Porque ahora viéndolo bien, perdón por la palabra a la audiencia, nos llaman la generación de cristal. Es así, ¿no? Nos llaman la generación de cristal. He escuchado a los profesores, todos nos dicen que somos la generación de cristal, ya que, no sé, llegamos a hacer cosas que nos llegan a sentir más. Pero en cambio, la generación de antes ha sido muy fuerte, muy dominante. Pero yo tengo a mi abuelito que, a mi papá le ha tratado así de todo, me contaba experiencias y todo eso. Entonces yo diría, en esta nueva generación no aplicamos mucho ese tema de machista, patriarcado. Tal vez en un cierto punto, que serían los pueblos indígenas, o los pueblos en las comunidades que están ahí adentro. Pero en cambio en las áreas rurales, no, las áreas de ciudades, así, ese tipo de cosas, no lo aplican mucho, que digamos, a lo que he visto, a lo que he vivido, digo. Pero en los campos, en lugares así, áreas alejadas, sí lo aplican. Entonces, para romper ese tipo de cosas, ¿qué consejo me daría a mí como joven? Sí, gracias. Mira, primero vamos a diferenciar y voy a ser responsable con lo que quiero mencionar. No te voy a dar un consejo, sino te voy a dar una sugerencia.
Es algo bien importante, porque consejo solamente nuestras familias nos pueden dar cosas, sino una sugerencia. Pero primero voy a contextualizar. El machismo, el patriarcado, la falta de responsabilidad inconsciente está en área rural, urbana y periurbana. Está en todos los contextos. Ahora, si tú has crecido en un espacio donde no existe mucho, excelente. Pero no somos solamente 100 o 200 personas donde vivimos, sino, y en mi propia experiencia digo, que en todo lugar veo una forma de control del poder, del machismo, de la violencia, la falta de la responsabilidad, la negación a la corresponsabilidad, en diferentes formas, ¿no? Una sugerencia para que podamos romper todo esto es ser parte de estos espacios. Tú como joven, como adolescente, te animo a que te hagas esta pregunta, ¿no? Tú, ¿cómo quieres ser recordado? ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Quieres ser recordada o recordado como que ella era bien estricto, ¿no? No hacía nada en la casa. No, ¿qué pues? ¿Qué va a levantar? No, bien estricto era, malo era. Con los hombres les daba más preferencia, las mujercitas no tanto. ¿Cómo quieres ser recordado? Porque tienes una sola vida, ¿no? Y aún trasciendes después de esto. ¿Cómo quieres que tus futuras generaciones, ya sea que vayas o no vayas a tener hijos o hijas, pero tus futuras generaciones de tu familia, ¿cómo quieres que te recuerden? ¿Como alguien positivo, positiva, o alguien negativo o negativa? ¿No? Porque ahorita tú mismo me has dicho, ¿no? Mi abuelo así, pero si tú lo tuvieras a tu abuelo aquí, ¿qué le dirías? Si te daría una reverenda replumeada, ¿cómo te sentirías? Mal. Entonces, ¿cómo quieres sentirte? ¿Mal o bien? Bien. Bien. Entonces, nada más te hago esta pregunta. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Cómo quieres ser recordado? Pero el primer paso es aceptar que tú quieres mejorar antes de cambiar. Podemos cambiar, pero mejorar. Ahora, yo te digo, tu papá, tu mamá, de pronto tal vez no van a tener la misma oportunidad que ustedes tienen. Ahorita los jóvenes, los adolescentes, tienen esa oportunidad. De cambiar la gente. De cambiar, que cambies tú, que cambien todos los que nos están escuchando, los adolescentes y jóvenes. Pero nosotros como adultos estamos luchando con esa oportunidad que hemos perdido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mira, más de 30 años que vivo en una cultura machista, patriarcal, y hasta ahora sigo luchando para cambiar algunas cosas que yo tengo, ¿no? Pero tú ahorita estás fresquito, eres como que los árboles de bonsái, ¿no ve? Que puedes moldear. Ahorita estás así y vas a crecer, pero tú tienes las herramientas, tienes la conciencia y tienes el liderazgo. Yo les felicito por estos espacios, pero algo que les digo es, primero háganse esa pregunta. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Cómo quieres ser recordado? Muy bien, yo tengo otra pregunta con algo que mencionó que para mí es muy interesante, sobre la masculinidad. Y es un término que antes he escuchado también en algunos otros lugares, hablar a los mayores ahí de la masculinidad frágil. Sí, justo, es un tema que lo voy trabajando ya casi como 12 años, ¿no? Masculinidad es una cosa y masculinidades es otra, ¿no? Te voy a hablar de la masculinidad propia, que es individual. Son las formas de pensar, sentir y actuar de yo como hombre. Esa es mi masculinidad. Cómo pienso, cómo siento, cómo actúo, ¿no? Y alguna vez hemos hablado del razonamiento, del reptiliano, hemos hablado del emocional, ¿no? Son esas cosas. Esa es mi masculinidad. Mi masculinidad es diferente a la masculinidad de él, diferente a la masculinidad de vos, que eres hombre, ¿no? Diferente. Y las masculinidades es la construcción de formas de pensar, sentir y actuar de quienes, de un conjunto de personas, de hombres, ¿no? Entonces, esa es la masculinidad. Y lo que queremos ver, y en algún momento no estoy muy de acuerdo con el tema de la masculinidad frágil, porque en nuestro sistema patriarcal y machista te expulsa cuando, entre comillas, y no estoy de acuerdo con esto que voy a decir, pero lo voy a mencionar,
cuando tienes una masculinidad frágil, cuando lloras, porque si lloras, eres menos hombre. Si te derrumbas y asumes un error con vergüenza, eres menos hombre, poco hombre, pero y si poco hombre ya no hay más, pues si no eres hombre y eres poco hombre, eres mujer, digamos, te das cuenta, y si eres mujer que eres malo, malo es eso, digamos. Entonces, la masculinidad frágil es como que el lado negativo, un hombre como para invisibilizar el sentimiento y las emociones de un hombre, ¿no? Porque nosotros también sentimos, amamos, ¿no? Entonces, eso, claro, ¿no? O sea, es cuando sentimos, sí, o sea, nos cierran en ese globo de masculinidad a los varones, como tal. Y algo ahí, ¿no? ¿Qué tan responsable eres de tu masculinidad? ¿Qué tan responsables somos de nuestra masculinidad? No solamente los hombres, sino también las mujeres. Claro, porque las mujeres también contribuyen a la construcción de una masculinidad. Son corresponsables de la masculinidad de las mujeres. Así como nosotros somos corresponsables de la construcción de la feminidad de las mujeres, ¿no? Eso no quiere decir que las mujeres no, nada que ver, no. Y está comprobado en nuestra sociedad que la mayoría de las familias son criadas. Una cosa es criar, educar y enseñar. Son criadas, enseñadas y educadas más por mujeres que por hombres. Yo soy el resultado de la educación, enseñanza y crianza de una mujer. Más que de un papá, más que de un hombre, ¿te das cuenta? Sí. Entonces, están viendo el resultado de la corresponsabilidad de construcción de mi masculinidad del Ariel cuando tenía 5 años, 10 años, 20 años, a lo que soy. Pero tú ahora que eres adolescente, que tienes toda la inteligencia, toda la potestad, toda la voluntad de construir tu masculinidad, ¿qué tan responsable eres de tu masculinidad? Si cuidas a dónde vas, si cuidas tu salud, si cuidas tu educación, si cuidas tu entorno, o sea, y nosotras, y ustedes las mujeres, ¿qué tan corresponsables son de nuestra masculinidad cuando dicen, ay, ese hombre bien casco es, no sirve para nada, o no, qué sé yo, en la adolescencia se maneja, no, ¿para qué? No parece hombre, parece mujer, ¿te das cuenta? Eso también, o sea, ese tipo de cosas, digamos, a lo que he visto, a lo que he leído, y también tengo compañeras, digamos así, no les gusta el tema de, claro, un varón, a la mayoría le gusta que sean altos, ¿verdad? O sea, altos. Mi compañero no deja de mentir. Que sean altos, aunque no se vean. Los estereotipos. Claro, es que eso es lo que dicen, no es lo que él piensa, pero sí es lo que se dice. Que sean altos. ¿Por qué que sean altos? Porque en un cierto punto tienen un cierto de poder hacia otra persona. Porque, a ver, es algo así, digamos. O sea, es como decir, yo me paro y hay un chavito ahí, entonces una mujer le gusta que esté así, o sea, que sea alto, fornido. Pero hay cierto tipo de mujeres que les gusta que sean así de altos, pero que sean sensibles, que no sean en un cierto punto así duros, secos, así, porque hay muchos hombres que son así, pero también se los entiende, porque han nacido en un entorno de digamos así, bien cerrados, que no pueden llegar a expresar sus sentimientos. Pues, ¿qué pasa ahí yo? Digamos, te pongo de ejemplo. Yo digo, ya, mi chica me deja, yo estoy llorando por ella. ¿Qué van a decir mis compañeros? X compañeros van a decir, no, es que tienes que hacer esto porque por tal lo has metido así. Van a tirar así, full cosas, o sea, van a hacer sentir peor de lo que estaban, ¿sí? Entonces, nosotros vivimos en ese tipo de sociedad y cambiarlo empieza también desde nosotros. No solo desde, o sea, más que todo desde los varones, porque, claro, hay mujeres que en su cierto punto, en su carácter son masculinas, o sea, así más o menos masculinas, lo que he ido conociendo. Pero a ver, si yo como hombre llego a llorar, pero una mujer en sí me llega a consolar mejor que otro hombre, porque entre hombres hablamos y ya nos entendemos y nos decimos, pero en un cierto, cuando es uno con uno, digamos, yo con mi mejor amigo va a tener, digamos, la responsabilidad de que yo me sienta bien. Pero si yo le cuento eso a un grupo de amigos, que no son así mis amigos cercanos, literalmente me van a tirar de todo y yo me voy a sentir peor de lo que estaba. Ahora, mi pregunta va en este caso, si esa es mi experiencia, digamos, y mi pregunta va más o menos en este tipo de situaciones.
del tipo de sensibilidad de la masculinidad propia, porque yo, contando mi experiencia de masculinidad propia, yo sí soy sensible, porque como ya le dije anteriormente, yo me he criado en un entorno así, de puras mujeres, entonces yo ya sé cómo literalmente, más o menos, entrar en ese entorno. Y también, no me van a negar los chicos que están escuchando también de Ñejuito para adelante, los hombres tienden a tener más amigas mujeres que varones en su cierto punto. ¿Por qué sucede esto? Porque los varones, como tal, nos hacen sentir peor, o sea, como ya dije anteriormente, nos hacen sentir feo. Pero en cambio una mujer es más sensible, te entiende, te apoya. En un cierto hombre, tampoco voy a generalizar a todos los hombres, de que no, nos hacen esto, tal. No. Hay algunos hombres que no hacen eso, directamente nos tiran. O sea, no diría como yo dije anteriormente, para no repetir, nos tiran de todo. Pero a ver, ¿qué pasaría si, digamos, mi pregunta va, un hombre, digamos, que está en un entorno de pura mujeres, pero él se siente cómodo ahí y le dicen gay en un cierto punto, ¿cómo reaccionaría? O sea, no sé, algo, no está bien formulada mi pregunta, pero más o menos, ya me he trabado. ¿El por qué sucedería? Mira, sabes que yo te voy a ayudar. Primero, quiero rescatar dos cosas bien importantes, ¿no? Y les voy a hacer una pregunta, no quiero que me respondan, pero también a ti. Si tú como hombre lloras, eres emocionalmente, tus emociones están a flor de piel, siendo hombre, ¿eres femenina? Si tú como mujer juegas fútbol, eres fuerte, tienes imponencia en algunos aspectos, como tu interpretación corporal, ¿eres masculina? De pronto estas preguntas nos hacemos, y es algo que tú me has mencionado. No, son estereotipos. Realmente son estereotipos. Tienes todo el derecho de demostrar fortaleza. Tienes todo el derecho de demostrar imponencia. Tienes todo el derecho de jugar fútbol, si eres hombre, si eres mujer. Porque eres ser humano. Y algo que decía Hugo Uberman, quien también ha estado en acciones de coordinación con Endel Alto, que es experto en masculinidades, decía, dejaremos de hablar de hombres y de mujeres. Dejaremos de hablar de lo masculino y lo femenino. Hablaremos de seres humanos. Un ser humano puede llorar, puede reír, puede bailar, puede jugar. Un ser humano puede renegar. O sea, empecemos por ese lado. Ahora, si te doy este enfoque, no tendríamos que resolver las respuestas, ni siquiera tendríamos una pregunta de saber por qué un hombre está dentro de un grupo de mujeres. ¿Por qué sucede esto? Sino porque somos seres humanos. Ahora, en nuestra sociedad sucede lo que tú me has dicho, ¿no? Porque cuando eras niño, o era niño este hombre, no tenía amor, no tenía afecto, no tenía compasión, no tenía un abrazo, un entendimiento, escucha activa, y es como que estás encerrado en un cuarto, ¿no? Y vas creciendo, vas teniendo 5, 10, 15 años, y te lo abren la puerta, y te has dado cuenta que había habido un montón de emociones, y vas a ese espacio donde no conoces. ¿Para qué? Para conocer, y te llama la atención. Por eso es que si tú eres papá, eres mamá, no limites a tus hijos, hijas, no los limites, ¿no? Y si eres adolescente, experimenta nuevos espacios. No significa que tú seas gay, no significa que seas bisexual. Si eres hombre y vas a un grupo de... No, sino es que estás experimentando esas emociones que a las mujeres sí se les ha permitido por norma social. Ojo, no estoy de acuerdo con esto, pero sí se les permite, digamos, llorar, reír, a consolar, porque los hombres también hacemos eso. Entonces, ¿y qué pasaría viceversa? Mira, yo te pongo lo contrario. Una mujer dentro de un grupo de hombres dice, no, es que me llevo más con los hombres. No es lesbiana. Claro, te van a decir que esta es lesbiana, esta es bisexual, esta es marimacha, ¿no? Tantas cosas que te dicen. Sí, pero no, y además es qué sé yo, la más popular entre el grupo de los chicos. ¿Sabes por qué te digo? Porque está experimentando. Porque en su espacio no le han dado fortaleza, no le han dado... Por eso te digo, no hablaremos de hombres y de mujeres. Hablaremos de seres humanos que necesitan fortaleza,
necesitan compasión, necesitan amor, necesitan ternura. Entonces, por eso sucede, ¿no? Y si, digamos, ves en algún momento que a la generación mal llamada, bueno, no estoy de acuerdo tampoco con generación cristal, pero de pronto es porque no sabemos gestionar bien las emociones, o si tenemos emociones no las sabemos administrar, gestión emocional, porque nuestros papás y nuestras mamás no han sabido gestionar las emociones, porque te aguantas, ¿no ve? Cuando reniegas, aguantate, pues ¿qué vas a hacer? Te dicen. Sí. Y nosotros no nos podemos aguantar porque es otra generación, es otra cosa. Y lo que hacemos es como una olla a presión. Metes dolor, llanto, frustración, tu chico te ha dejado, pucha, aparte la profesora, todo, ¿no? Y pones la olla a presión. Y ahí nuestros papás decían, aguantate, aguantate, aguantate. Hasta que en algún momento explotaba. Antes sabían dónde explotar, o por lo menos entendían que sí sabían dónde explotar, pero no era tan socializado, porque en fiestas, y un detonante fuerte puede ser el alcohol, ¿no? Pero nosotros como adolescentes vamos administrando más, porque vivimos más emociones y permitimos que ingresen más emociones, y hasta ahí también, ¿cuál es nuestra responsabilidad para asumir las emociones de las demás y los demás en base a la empatía? Mi amiga tiene un problema y yo más me voy con ese su problema, yo más me empapo con su problema, yo más meto sus problemas en mí. Oye, ¿y cuál es mi corresponsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Te das cuenta? Entonces llega un momento donde explotamos, y es por eso que nos llaman generación cristal, ¿no? Porque nos rompemos por todo, es que no sabemos gestionar las emociones, y lo que hacemos aquí en Del Alto es enseñarte a manejar tus emociones. No solamente a ti como adolescente, sino también a vos como papá, como mamá, como tutor o tutora de la familia, a que podamos entender, no que nos entiendan a nosotros como adultos, porque a veces los adultos decimos, ¿qué pasa? Pues tienes que entenderme, te dicen, ¿qué haces pues en la casa cuando estás frustrado, no? Frustrada, y no quieres hacer nada, te debes identificar con esto, y cuán responsable eres con tus emociones, mira, y tu familia te debe decir, ¿por qué estás pues ahí echada en la cama? ¿Por qué no sales, no comes, no duermes? ¿Cuál es tu problema? ¿Debes plata al banco? ¿Tienes hijos? ¿No? O sea, es porque ese es el nivel de donde va a reventar, digamos, la olla a presión de ese adulto. Pero mientras, sin embargo, nosotros como adolescentes, nuestro nivel ya reventado, es que ya no puedo hacer nada, por eso es que me frustro, por eso es que reniego, por eso es que lloro, no como, no voy, no quiero hacer nada. Entonces, ¿cuán responsable eres de tu gestión emocional? Y la corresponsabilidad de vos como familia de mandar este tipo de espacios a los adolescentes y jóvenes. Bien, entonces lo que yo entiendo es que antes se les pedía a las personas soportar más estrés, más tal vez dolor emocional, porque no saben controlarlo, entonces ellos sufren. Pero ahora ya no es así, nosotros ya no tenemos esa flexibilidad para soportar aquellos dolores que tal vez, como dice el licenciado, no son nuestros propios, pueden ser de nuestros padres, de nuestros hermanos, de mi mejor amiga, y los míos propios que ya se me están saliendo de las manos. Entonces yo me rompo a llorar, y lo que hacen la generación de antes, que no, algunas veces no entienden, y tal vez no es exactamente su culpa, sino que ha crecido así, es que no pueden entenderlos. Entonces nos minimizan nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestro estrés, frustración, y como ellos también no han tenido ese entendimiento de cómo manejarse, no pueden decirnos, ahí puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Lo único que hacen es lo único que a ellos les han dicho de aguántate, como dice el licenciado. Sí, perdón, Vicen, yo en sí, como estamos ahorita en el tema del Día del Padre, yo valoro a los padres de antes en sí, porque han aguantado hartas cosas, o sea, han aguantado, y he visto algunos padres que han intentado cambiar, no como tal, o sea, su papá, en todo caso ya mi abuelo, digamos, su papá le crió feo, le crió acerca de puros insultos, o sea, muchas cosas. Pero como tal, mi papá no es así conmigo. Como tal me cuenta. Y eso veo en mayoría de los papás, que no aplican lo mismo que los otros, o sea, que sus papás anteriores, que sus papás hayan hecho o hayan aplicado con ellos. Y eso valoro mucho en los papás que son actualmente.
o bueno, más que todo se podría decir de que tengan los 17 o para abajo, así. ¿Por qué? Porque no nos llegan a frustrar como antes nos frustraban a los estudiantes, a los niños. Porque antes era, no sé, no había el celular, digamos, no había el celular, más era cosas como decir el billar, salir a la cancha. Entonces ahí sí te podías tirar una materia. ¿Y qué pasaba en tu casa? Cuando llegabas, te pegaban. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora la generación de ahora es muy diferente. Con el tema del celular estás todo el tiempo en la casa y los papás quieren que salgas. Tampoco te dicen, no, tienes que salir y te pegan. No, te hablan. No, bueno, esto he visto en muy pocos papás. O sea, sí he visto en la población, pero te hablan, te dicen que el por qué, qué tienes o qué pasó. Así que yo valoro a los papás que actualmente intentan cambiar este estereotipo que les han sembrado desde mucho más antes. Y tal vez por eso ya se están empezando a formar mejor. Porque también sembrar un estereotipo a un estudiante o en sí a un hijo es muy malo. Porque lo llega a usar en su mismo poder y lo lleva a hacer cosas malas. Así tal como hacer, si no me hace caso, perdón por hablar, a la mujer le voy a hacer tal, o le voy a pegar. Desde ahí nacen los estereotipos, o sea, desde ahí los papás, como dice también el licenciado, imponen poder. Pero yo viendo bien a los papás de actuar, no son tanto así, viendo sus experiencias pasadas. Entonces, ¿se está haciendo un cambio como tal? Sí, se está haciendo un cambio en este tipo de estereotipo. No tanto, pero sí está empezando un poco el cambio. Así que yo literalmente a los papás, si tocando el punto del Día del Padre, yo los admiro. Saben cómo salir de los problemas, aunque hayan pasado un montón de cosas, pero saben cómo luchar. Y eso tienen que tener en mente, ya que tengo muy entendido que a los papás no le dicen también, tocando ese punto, cómo tienen el trabajo, cómo lo has pasado, qué tal tu día. Es muy poco lo que le dicen eso a los papás, a lo que he visto. Claro, como tal, una mujer o su esposa, su cónyuge, le dice qué tal, cómo te ha ido. Pero como hijo, porque yo en lo personal a veces le pregunto a mi papá, pero tú también, si le preguntas a tu papá, súper. Porque es una pregunta que muy pocos le hacen a sus papás o a sus papás en sí. Entonces, yo valoro que eso hayan, o sea, que se guarden todo eso. Claro, como tal, es un estereotipo de machismo que carguen los papás todo. Porque como dice el licenciado, el papá es la cabeza de la familia, es la cabeza de la casa. ¿Qué pasa si la cabeza está mal? Todo está mal, el cuerpo está mal, no sirve nada. Entonces directamente al papá le acusan. Y no solo le acusan hombres, también le acusan mujeres. Así que en ese cierto punto, los papás saben en un cierto punto contenerse y cerrarlo, pero en otros ciertos papás lo sueltan y llegan a hacer cosas que se llegan a arrepentir en su vida, ya sea feminicidios y infanticidios. Así que los papás, yo les hago a los de Yajuita Parlante que les pregunten a los papás, así, de vez en cuando, no sé si le preguntarán, si le preguntan bien, que cómo le ha ido en el trabajo, porque como tal, un hombre, porque como dicen también, desde nosotros van a ser el cambiar este machismo, el cambiar ese estereotipo. Entonces, ¿por qué no iniciar con un qué tal, cómo te ha ido o cómo estás? Eso he visto que a los hombres no le preguntan mucho. Literalmente un hombre puede decir que estoy bien, pero a la vez no está bien. Internamente se puede sentir destrozado, se puede sentir mal. Entonces yo les comparto a la Yajuita Parlante que digan a sus papás que cómo están, qué tal les ha ido en el trabajo, cuéntame tu día, así. Un rato, porque los papás llegan en la tarde, en la noche, un rato estar con tu papá, hablar, no sé, pero eso sería, digamos, como algo que les puedo comentar a ustedes de la Yajuita Parlante. No sé si el licenciado también me apoya en esa parte. Sí, mira, voy a ser responsable con lo que queremos mencionar, ¿no? Tú has dicho que en algunas familias sí la cabeza del hogar es el hombre, ¿no? Pero dejaremos esto de lado, ¿no? Porque si hablamos de corresponsabilidad y responsabilidad, ambos
son la cabeza del hogar, tanto hombre como mujer. Y sí comparto contigo que preguntemos, ¿no? No solamente a papá y a mamá, digo, no solamente a papá o al abuelo o al tío con quien vivas, cómo te ha ido, sino también a la mamá, a la tía, a la abuela. No sabemos. Pero mira, hay una pregunta que yo quisiera que y ustedes hagan, ¿no? Tanto a mamá, a papá, a los tutores, a con quienes tú vivas, ¿cómo hubieras querido que sea tu día? Invítale a soñar, ¿no? Y ahí sabes qué es lo que estás haciendo. Estás abriendo una puerta muy grande porque le estás devolviendo la esperanza. Y estás siendo corresponsable del cuidado emocional de esta persona, ¿no? Y por ser Día del Padre es bien importante decirte a vos como papá y como hijo, hablemos, ¿no? Hablemos de lo que es una masculinidad más propositiva, afectiva. No todo es castigo, no todo es rigor, sino también hay amor, hay respeto, hay perdón, hay un discúlpame, ¿no? Entonces eso es bien importante, tanto hombres como mujeres. Por eso yo les digo al principio, hablemos de seres humanos. Hablemos de seres humanos. Yo creo que el Día del Padre es un día, sí, para recordar que somos papás, pero también es bien importante para recordar qué responsabilidad y corresponsabilidad tenemos en el hogar, ¿no? Y con la educación, crianza y enseñanza de tus hijos e hijas. Eso. Bueno, para culminar con nuestro experto, porque tiene que ir a comer su salteña con Coca-Cola, así que mi compañera le va a hacer su última pregunta. Muy bien, ahora que hemos hablado de todo esto, ¿cómo podemos hacer para que nosotros, los jóvenes, ahora no repitamos los mismos errores, los mismos patrones que tuvieron nuestros padres con nosotros y a la vez sus abuelos, sus padres con ellos? Ya lo están haciendo. Ahorita en este espacio, nada más al escuchar esto, y si te llama la atención, ya lo estás haciendo. El criticarte y el preguntarte cómo quiero ser recordado o recordada es el inicio. Pero algo bien importante a vos como papá que me estás escuchando te digo, y esto va a impactar en ustedes. Tú eres el tope como mamá o como papá, y hoy día por ser Día del Padre, ¿no? Tú eres el tope de lo que va a querer tu hijo o tu hija. Tú eres el ejemplo, tope. Si tú nunca le has regalado una flor a tu hija o a tu hijo, la primera persona que les regale una flor, a la bolsa. Fácil. Tú pones el techo. Y si en base a esto hablamos, tienes que dar amor, cariño, respeto, responsabilidad, corresponsabilidad en el hogar, afecto. Y si esto te llama la atención, es porque estás queriendo romper algo. Y al ser parte de este espacio, nada más al escuchar este podcast, al ver esto, eres parte de algo. Ya estás dando el primer paso. Y te invito a que seas parte de En el Alto y otras instituciones también que trabajan con adolescentes y jóvenes para romper este patrón. Cuestiónate, pues, ¿no? Sí. Eso. Sí. Exacto. Bueno, para despedirnos de nuestro experto, muchas gracias por la participación. No, pues gracias a ustedes. Si nos acompaña a decir, si no te pica, no te sirve. Si nos acompaña a decir eso, por favor, entre los tres lo podemos decir para decirlo. Claro que sí. ¿Decir la frase? Ya, a la 1, a las 2 y a las 3. Si no te pica, no te sirve. Chao. Chao. No.